Y celebrando a las personas con síndrome de Down, celebrando nuestra tarea como padres de personas con síndrome de Down, quiero comenzar con el primer video de esta serie que se va a dedicar a hablar de cómo es la experiencia de recibir un hijo con síndrome de Down. La mía es bastante atípica porque tengo la oportunidad de tener dos hijos con síndrome de Down. Un niño que cumple el mes que viene 12 años y una niña que acaba de cumplir 9 años. Cuando me embaracé de mi hijo a los 5 meses me dejaron saber que había la posibilidad de que mi hijo nazca con síndrome de Down. Como la mayoría de los padres que enfrentan esta experiencia, decidí no hacer ningún otro tipo de exámenes porque tenía claro que amaba a mi hijo y que lo iba a amar y sea cual sea su condición, lo iba a recibir con todo el amor del mundo. La otra parte de mí, siendo realista, siempre pensó esto es un error, todo está bien, es imposible que yo tenga un hijo con síndrome de Down, estas cosas no me pueden pasar a mí. Entonces es un proceso de entre aceptación y negación, confusión, y cuando lo sabemos mientras estamos esperando a nuestro hijo, los meses siguientes son bastante confusos porque en mi caso yo lloré mucho porque soy llorona por naturaleza y realmente no quería que mi hijo nazca con síndrome de Down y me acuerdo que muchísimas veces le pedí a Dios que, que no permita que nazca con síndrome de Down y la realidad fue que se cumplió su propósito, mi hijo nació el 29 de abril del 2004. Apenas lo pusieron en mis brazos pensé, wow, este es el niño más bello del mundo. Me sorprendió de muchísimas maneras porque hasta el momento que uno no los tiene en sus brazos, uno no puede creer que uno sea capaz de crear vida y de haber sido bendecido con semejante milagro. Por otra parte, también siendo realistas, me dolió mucho saber que probablemente su vida iba a ser totalmente diferente a lo que yo esperaba. Y el proceso de aceptación es una realidad, no podemos negarnos a eso. Decir que no sentimos nada, que no pasó nada, que no lloramos, que fuimos fuertes o juzgar a otras personas que viven el proceso de una manera diferente no ayuda para nada. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser realistas. Una circunstancia que nos golpea y que no esperamos y probablemente la razón por la que menos esperamos esto es porque nunca soñamos con tener un hijo con síndrome de Down. No es un sueño que uno tiene o algo que uno planea en su vida. Sí. Punto número 1, cuando tu hijo ha sido diagnosticado o ha nacido con síndrome de Down, está bien pasar este proceso de adaptación porque es un proceso totalmente natural y te va a sorprender de tanto amor y te va a sorprender porque con ese mismo amor vas a sentir esa inseguridad de no saber si vas a ser una buena madre o un padre para tu hijo con síndrome de Down. Ese mismo amor es el que te va a guiar en el camino y ese mismo amor es el que tiene que ayudarte a entender que está bien pasar por un momento difícil, que está bien tener inseguridades, que está bien no saber qué va a suceder y que está bien sentir a veces que la vida no es justa porque todavía estamos viviendo el proceso inicial de recibir a nuestros hijos y en ningún momento estos sentimientos se tratan de que no ames a tu hijo, sino todo lo contrario, se trata de que lo amas tanto que no te imaginas su vida de una manera diferente y en ese momento todavía no sabes lo que tu hijo va a ser capaz de ser y probablemente seas víctima del prejuicio porque nunca lo has vivido en carne propia. Las buenas noticias, tu vida va a cambiar para bien y si estás dispuesto a tomar esta experiencia con amor, tu vida va a dar un vuelco rotundo y vas a tener una buena vida y vas a tener la oportunidad de cambiar el mundo un poquito y paso a paso para que tu hijo pueda ser parte del propósito de educar y normalizar la discapacidad. Mi segunda experiencia como mamá, quedé embarazada de Ayelén cuando Mir tenía aproximadamente 2 años.
Ayelen nació antes que él cumpla 3 años, en febrero del 2007. Y en el caso de Ayelen fue una gran sorpresa enterarme que tenía síndrome de Down. Cuando Ayelen nació y la pusieron en mis brazos, yo la miré y me di cuenta que Ayelen tenía síndrome de Down. Y la enfermera me dijo, felicidades, ella también tiene síndrome de Down. Y la enfermera me dijo eso porque siempre supimos que había un gran riesgo de tener un segundo hijo con síndrome de Down, porque mis hijos tienen translocación cromosómica. Y antes de dar a luz, la enfermera me preguntó qué quería escuchar si era el caso de que Ayelen naciera con síndrome de Down. Y yo le pedí que me diga felicidades, porque en el caso de mi primer hijo cuando nació, nadie me dijo felicidades y todo lo que vi y escuché alrededor fue tristeza, fue confusión, fue dolor. Entonces la experiencia fue diferente con Ayelen en el sentido de que realmente fue recibida con amor, con alegría y con esa palabra que motiva y que te hace ver inmediatamente la vida de otra manera cuando la persona que te entrega y te pone a tu hijo en tus brazos, en vez de decirte lo siento o estamos corriendo exámenes genéticos o tener una cara triste, te dice felicidades, porque realmente tienes que sentirte feliz porque tienes en tu mano el milagro más grande de la vida. Entonces así comenzó la vida de Ayelen. El momento que nos enteramos que estábamos embarazados de Ayelen, decidimos nombrarla Ayelen, que significa alegría, para recibirla con alegría y para determinar y afianzar su misión en la vida de que íbamos a ser felices y ella iba a traer esa alegría e iba a complementar a nuestra familia. Esa es la historia de la vida de mis 2 hijos, de cómo comenzó todo. Obviamente sería absurdo decir que no pasé también por un momento de crisis y que no me costó adaptarme a la idea de saber que me había convertido en la madre de 2 personas con síndrome de Down, no solamente de una. Y hubo mucha confusión en el tema de saber cómo lidiar con los gastos médicos que implica, cómo lidiar con el aprendizaje del sistema educativo, cómo lidiar con todos estos retos que vienen asociados cuando una persona nace con discapacidad y cómo hacer nuestro mejor trabajo como padres, porque dentro de todo el trasfondo de lo que significa tener hijos con discapacidad, hay un trabajo inmenso y un trabajo que no se puede hacer sin amor y pasión, que es el de, antes que nada, educarnos a nosotros mismos para poder educar a las personas alrededor de nosotros, porque lo que más necesita nuestra comunidad es información. Información de primera mano, información de padres que tienen la disposición de aprender para poder pasar esa información a otros y seguir creciendo esta cadena de inclusión, esta cadena de amor y esta cadena de aceptación. No es fácil, hay días sumamente difíciles, hay situaciones difíciles, hay retos que no comprendemos porque ciertamente cuando uno es padre de un hijo con discapacidad, los retos se multiplican cientos de veces, miles de veces a veces, y hay días en los que uno se pregunta ¿por qué tiene que ser tan difícil? Pero ese amor inmenso y esa pasión que nos mueve la vida de hacer la diferencia es la que permite que hasta los retos más grandes se conviertan en oportunidades. Entonces, si estás comenzando tu camino, si estás al medio, si tus hijos ya están grandes, si todavía tienes este sentimiento en el corazón de que estás frustrado porque la vida es demasiado difícil, porque cuesta incluirlo, porque la gente tiene prejuicios, porque los ven de otra manera, quiero que sepas que puedes hacer la diferencia en cualquier momento. Y el primer paso para hacer la gran diferencia es curarte como persona, como padre, creer ciegamente en tu hijo, amarlo, 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 amarlo y seguirlo amando en sus fortalezas y debilidades, aceptarlo plenamente, dejar de compararlo para pensar que va a ser una mejor persona o va a tener un grado menor de síndrome de Down si puede o no puede hacer esto. Tienes que amarlo como es. Tienes que amarlo en sus fortalezas, en sus debilidades, y tienes que aprender a celebrarlo como una persona única con sus propios retos y sus propios triunfos, porque todos los tenemos. Una vez has llegado a ese momento de aceptación plena,
todo lo que vas a irradiar es aceptación hacia los demás. Mientras más natural sea el trato que tengas hacia tu hijo y más expectativas tengas de tu hijo como individuo, más expectativas va a tener el mundo acerca de él. Nos vamos a encontrar con muchísimas cosas dentro de nosotros mismos como individuos, como padres. Nos vamos a dar cuenta que quizás antes de este hijo nosotros también éramos prejuiciosos. Nos vamos a dar cuenta que antes de este hijo nosotros nunca miramos alrededor. Nos vamos a dar cuenta que antes de este hijo nosotros no hubiéramos hecho una diferencia por otros, y eso nos va a doler a veces, pero es importante sobreponernos y hablar de esto y compartirlo y vivir en un estado de positivismo en el que sabemos que no todos los días van a ser igual de buenos, pero que vamos a volver a nuestra esencia, que nos vamos a tomar el tiempo de llorar cuando haga falta, de estar enojados cuando estemos enojados. Vamos a tomarnos el tiempo de aceptar nuestras debilidades, porque al final, aceptando nuestras debilidades como padres, es que vamos a tener la fuerza para aceptar las debilidades de nuestros hijos como hijos y en realidad de todas las personas que nos rodean. Este es el comienzo de mi historia y espero seguir adelante trayendo videos diarios en los próximos días para ayudarte a sobreponerte a los momentos difíciles. Y mi mensaje final en este video es decirte, sí se puede, sí vas a ser inmensamente feliz, sí tu hijo va a ser el hijo más exitoso del mundo, sí vas a poder sentirte tremendamente orgulloso como papá, orgullosa como mamá. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eliana Tardío y me encuentras en elianatardío.com en español y en nuestras redes sociales como Eliana Tardío en Facebook, Twitter, Instagram y en todas partes, y aquí estamos para darte una mano cuando nos necesites.